Mientras el mundo se veía envuelto en las llamas de la Segunda Guerra Mundial, desde 1939 hasta 1945, la misma tierra parecía llorar, su suelo empapado con la sangre tanto de soldados como de civiles por igual. Esta fue una época en la que la naturaleza más oscura de la humanidad quedó al descubierto, y el costo humano se convirtió en un espectro inquietante que aún perdura en la memoria colectiva de las naciones. En las traicioneras aguas del Atlántico, los submarinos alemanes, denominados manadas de lobos por su comandante, el almirante Karl Dönitz, merodeaban con intención letal como depredadores silenciosos de las profundidades. Sus torpedos cortaban las olas, apuntando no solo a los buques militares, sino también a los barcos mercantes civiles. Estos buques, vitales líneas de vida que transportaban suministros para sostener el esfuerzo de guerra, se convirtieron en tumbas sumergidas, llevándose consigo miles de almas al frío abrazo del océano. El año 1942 solo presenció el hundimiento de más de 1.200 barcos aliados, un testimonio del terror silencioso e invisible que acechaba bajo las olas. En el otro lado del mundo, en las sofocantes selvas de Filipinas, se desplegó la infame Marcha de la Muerte de Bataan de 1942. Tras la caída de Bataan, más de 76.000 tropas estadounidenses y filipinas fueron sometidas a una brutalidad indescriptible. Fueron marchados por 65 millas, su camino un calvario de sufrimiento, donde los caídos a menudo quedaban donde yacían o se encontraban con la frialdad final de una bayoneta. La cifra de muertos ascendió a más de 10.000 almas, sus vidas un testimonio de la crueldad de la guerra. Sin embargo, en medio de la oscuridad, parpadeaban destellos de esperanza y humanidad. El Kindertransport, una misión de rescate notable entre 1938 y 1940, vio a casi 10.000 niños judíos alejados de las garras de la persecución nazi hacia la seguridad de Gran Bretaña. Estos trenes, llevando a los inocentes lejos de la sombra de la esvástica, fueron faros de luz en un tiempo envuelto en oscuridad. Estas narrativas, tejidas en el tejido de la Segunda Guerra Mundial, nos obligan a recordar las palabras del general Douglas MacArthur. El soldado, más que ninguna otra persona, reza por la paz, pues debe sufrir y soportar las heridas y cicatrices más profundas de la guerra. ¿Puedes imaginar las profundidades de la desesperación en los ojos de un marinero mercante mientras su buque se sumerge en el abismo? ¿O las oraciones silenciosas de un niño a bordo de un tren rumbo a lo desconocido, lejos de su hogar y su familia? Únete a nosotros en este viaje a través de las narrativas conmovedoras de la Segunda Guerra Mundial, desvelando el costo humano que yace bajo las batallas estratégicas y los tratados políticos. Bienvenido al diario de Julio César. Leningrado bajo sitio. La lucha de una ciudad por sobrevivir. En las primeras horas de la mañana del 8 de septiembre de 1941, un escalofriante silencio cayó sobre la ciudad de Leningrado. Las fuerzas alemanas que la cercaban, bajo el mando del mariscal de campo Wilhelm Ritter von Lieb, habían completado su estrangulamiento sobre esta joya de la Unión Soviética. El sitio era parte de la Operación Barbarroja, el gran plan de Hitler para conquistar la Unión Soviética. Lo que siguió no fue meramente un bloqueo militar, sino una dura prueba de resistencia humana y espíritu que se extendería por 872 días. Hitler, en su escalofriante desprecio por la humanidad, había declarado: «Leningrado debe morir de hambre», estableciendo el escenario para uno de los sitios más brutales de la historia. Con la llegada del invierno, los ciudadanos de Leningrado se encontraron atrapados en una mordaza de hielo y fuego enemigo. Los nazis, empeñados en borrar la ciudad de la faz de la tierra, cortaron todas las rutas de suministro, salvo el peligroso camino a través del lago Ládoga, más tarde conocido como el Camino de la Vida. Esta línea de vida congelada, a menudo bajo bombardeo, era el único enlace de la ciudad con el mundo exterior. Dentro de la ciudad, la lucha diaria por la supervivencia revirtió toda noción de normalidad. Las raciones de comida se redujeron a meros 125 gramos de pan, a menudo aumentado con aserrín u otros materiales no comestibles, por persona al día. El renombrado compositor soviético Dmitri Shostakovich, al presenciar la agonía de su amada ciudad, comentó: «El bloqueo fue un tiempo de actos terribles. Sin embargo, en medio de la desesperación,
La ciudad latía con una resolución inquebrantable. Los tesoros del Museo del Hermitage se ocultaron del alcance del enemigo, pero los marcos vacíos permanecieron colgados, un símbolo de la fe en el futuro de la ciudad. Los académicos de la universidad asediada continuaron sus conferencias e investigaciones, un faro del poder perdurable, del conocimiento y la cultura. La profesora Elena Schiavina, quien soportó el sitio, anotó en su diario: «Todos creíamos que teníamos un deber con nuestra ciudad y nuestro país en la hora del peligro». El espíritu indomable de los leningradenses se encarnó quizás más vívidamente en la milagrosa supervivencia de la Séptima Sinfonía de Shostakovich. Compuesta durante el sitio, su interpretación el 9 de agosto de 1942 por los músicos hambrientos pero indomables de la Orquesta de Radio de Leningrado, no solo sirvió como un triunfo cultural, sino como una resonante declaración de resiliencia. Las melodías, llevadas por altavoces, perforaron las ruinas de la ciudad e incluso alcanzaron las líneas alemanas, inquietando al enemigo con el mensaje no pronunciado: «Leningrado no capitulará». El director, Karl Eliasberg, reflexionó más tarde: «Ese día, triunfamos sobre la máquina de guerra nazi sin alma». La difícil situación de los niños de Leningrado, aunque desgarradora, también fue un testimonio de la resolución de la ciudad. Frente a la muerte y la destrucción, las escuelas continuaron operando. Se organizaron teatros improvisados y clases de arte, todos esfuerzos para cultivar una apariencia de normalidad para las jóvenes almas cuyo mundo había sido trastornado. Anna Petrovna Ostroumova-Lebedeva, una destacada artista, se ofreció voluntaria para enseñar a los niños, creyendo que el arte podía traer luz incluso en los tiempos más oscuros. El sitio, aunque fue un tiempo de horror indecible, también fue testigo de actos extraordinarios de valentía y compasión. Los vecinos compartieron sus escasas raciones, los profesores protegieron a sus estudiantes y un sinnúmero de leningradenses arriesgaron sus vidas para salvar a otros. La doctora Anna Marley, una médica durante el sitio, trató incansablemente a los heridos y enfermos, diciendo una vez: «En los tiempos más difíciles, nuestra humanidad fue nuestro mayor arma». Con el levantamiento del sitio, el 27 de enero de 1944, el mundo contempló una ciudad que había soportado lo insoportable. El costo fue asombroso. Las vidas perdidas se contaron por millones, la ciudad misma, una sombra marcada por el hambre y el bombardeo. Sin embargo, Leningrado se mantuvo, inquebrantable en espíritu, un testimonio de la resiliencia de su gente. Dmitry Likachev, un sobreviviente del sitio, capturó conmovedoramente la esencia de esta resiliencia. Leningrado no existe simplemente en el espacio y el tiempo, vive en los corazones de todos los que lucharon por ella, sufrieron por ella y triunfaron con ella. Sombras y cenizas, los ecos perdurables de Hiroshima y Nagasaki. El amanecer se rompió el 6 de agosto de 1945 sobre Hiroshima, una ciudad que desconocía que pronto sería grabada en la historia con las líneas más oscuras. A las 8:15 de la mañana, el Enola Gay, pilotado por el coronel Paul Tibbets, liberó Little Boy, una bomba atómica que descendió sobre la ciudad desprevenida. 3 días después, el 9 de agosto, Nagasaki enfrentó un destino similar bajo la nube de Fat Man, desatada desde el B-29 Boxcar, pilotado por el mayor Charles Sweeney. Estos 2 días marcaron el primer y único uso de armas nucleares en guerra, una decisión que encendería un debate sobre la ética, el poder y la misma naturaleza de la humanidad. Albert Einstein, cuya carta al presidente Roosevelt años antes había puesto en marcha la investigación atómica, lamentó profundamente su papel, declarando: «Si solo hubiera sabido, me habría hecho relojero». En Hiroshima, la bomba detonó aproximadamente a 600 metros sobre la ciudad, transformándola instantáneamente en un paisaje de desolación y muerte. Los edificios fueron aplanados y los incendios arremolinados, creando un infierno. El Salón de Promoción Industrial de la Prefectura de Hiroshima, ahora conocido como la cúpula de la bomba atómica, quedó como un recordatorio esquelético del epicentro de la explosión. La explosión inicial cobró decenas de miles de vidas, pero el saldo final, incluyendo aquellos que sucumbieron a heridas y enfermedades por radiación, se estimó en más de 140.000.
El tormento de Nagasaki reflejó esta destrucción, con un saldo de muertos alcanzando los 70.000 para finales de 1945. El doctor Takashi Nagai, un radiólogo en Nagasaki, describió el resultado como una escena del infierno, un espantoso infierno. Los sobrevivientes, conocidos como hibakusha, fueron testigos de lo indecible. Hablaron de un destello cegador y una fuerza que desafiaba la descripción, seguido por un silencio que era profundamente inquietante. Tsutomu Yamaguchi, un hombre que increíblemente sobrevivió a ambos bombardeos, describió la escena como una procesión de fantasmas, una representación estremecedora de la forma humana reducida a sombras contra los restos de una ciudad. Sus palabras resuenan con las experiencias inquietantes de miles que vivieron el horror. El resultado de los bombardeos fue un cuadro de sufrimiento y supervivencia. Los hospitales, apenas en pie, estaban abrumados con los heridos. Doctores y enfermeras, muchos de ellos víctimas también, trabajaron incansablemente a pesar de la escasez de medicinas y suministros. El Hospital de la Cruz Roja en Hiroshima, a pesar de estar gravemente dañado, se convirtió en un centro de esfuerzos de socorro. Los días posteriores a los bombardeos vieron a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki transformadas en hospitales al aire libre, donde la línea entre la vida y la muerte era tenue y el aire estaba cargado con el olor de la pérdida. Los efectos a largo plazo de los bombardeos se extendieron mucho más allá de la destrucción inmediata. Los sobrevivientes enfrentaron una vida de complicaciones de salud, incluyendo un riesgo aumentado de cáncer y enfermedades crónicas. Los niños nacidos de sobrevivientes cargaron con el temor de daño genético, un miedo que lanzó una larga sombra sobre las familias por generaciones. La Comisión de Víctimas de la Bomba Atómica fue establecida para estudiar los efectos, pero para muchos sobrevivientes, las cicatrices eran tanto emocionales como físicas. Sin embargo, frente a estas adversidades, los hibakusha surgieron no solo como sobrevivientes, sino como narradores, defensores de la paz y recordatorios vivientes de los horrores de la guerra nuclear. Éticamente, los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki abrieron una caja de Pandora de preguntas sobre la naturaleza de la guerra, el valor de la vida humana y los límites del poder humano. La decisión de usar la bomba atómica fue defendida por algunos, como el presidente Truman, quien argumentó que era un mal necesario para terminar la guerra, pero criticada por otros como una muestra innecesaria de fuerza que apuntó a civiles. La declaración de Truman la hemos usado para acortar la agonía de la guerra, para salvar las vidas de miles y miles de jóvenes estadounidenses. Contrastó fuertemente con los recuerdos inquietantes de los hibakusha. Las ciudades hoy no solo están de pie como metrópolis bulliciosas, sino también como memoriales vivos del pasado. Parques de paz, como el Parque Conmemorativo de la Paz de Hiroshima, museos y monumentos ofrecen un lugar para la reflexión, un espacio donde las historias de los hibakusha y las lecciones de la historia se preservan. Las palabras de la hibakusha Setsuko Thurlow resuenan con esta narrativa en curso. Hiroshima y Nagasaki no son simplemente un hecho histórico, sino una historia en curso de humanidad e inhumanidad, guerra y paz, vida y muerte. Ecos de lo impensable, el Holocausto y las sombras de los campos. En el oscuro tapiz de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto emergió como una atrocidad sistemática sin paralelo en la historia humana. Orquestado por el régimen nazi bajo Adolf Hitler, este genocidio fue meticulosamente planeado y brutalmente ejecutado. Comenzando con las leyes de Nuremberg en 1935, que despojaron a los judíos de sus derechos civiles, hasta la Conferencia de Wannsee en 1942, donde se formalizó la solución final, los nazis apuntaron a aniquilar la población judía de Europa, junto con prisioneros políticos, personas romaníes y otros considerados indeseables. El corazón de esta oscuridad yacía en campos de concentración como Auschwitz, Treblinka y Bergen-Belsen, nombres infames que se convirtieron en sinónimos de terror y sufrimiento. Viktor Frankl, sobreviviente y psiquiatra, capturó la esencia de este período con sus conmovedoras palabras. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Desde 1941 hasta 1945,
Estos campos se erigieron como sombríos monumentos a la muerte y la desesperación. Auschwitz, con su notoria puerta que lleva el cínicamente cruel lema Arbeit macht frei, el trabajo te hace libre, fue testigo del asesinato de más de 1.100.000 almas. Los campos no fueron meramente sitios de exterminio, sino también de extenuante trabajo forzado, donde la supervivencia pendía de un hilo de esperanza y los caprichos volubles de los guardias. La deshumanización fue sistemática. Los nombres fueron reemplazados por números, las identidades borradas bajo la sombra de la esvástica. El infame doctor Joseph Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte en Auschwitz, personificó esta crueldad, realizando escalofriantes experimentos en los reclusos en una búsqueda pervertida de pureza racial. Aún así, incluso en los rincones más oscuros, el espíritu humano parpadeó desafiante. Actos de resistencia, como el levantamiento del gueto de Varsovia de abril de 1943 y la valiente revuelta en Sobibor en octubre de 1943, resonaron fuertemente contra la tiranía. Estos actos, aunque a menudo aplastados con eficiencia despiadada, se mantuvieron como declaraciones audaces de la voluntad humana indomable. En Auschwitz, la historia de Maximiliano Kolbe, un sacerdote polaco que se ofreció a morir en lugar de un extraño, permanece como un profundo testamento al sacrificio propio y la humanidad dentro del corazón de la oscuridad. La liberación de estos campos en 1945 por las fuerzas aliadas reveló el horror completo de las atrocidades nazis, un momento grabado en el tiempo a través de las poderosas palabras del general Dwight D. Eisenhower, quien insistió en documentar las condiciones indecibles para asegurarse de que no hay lugar para dudas o reclamaciones de ignorancia. Los sobrevivientes, aunque liberados, cargaron el peso de sus experiencias como un manto sombrío. Elie Wiesel, en su memoria Noche, dio testimonio de esta agonía, declarando: «Nunca olvidaré esos momentos que asesinaron a mi Dios y a mi alma y convirtieron mis sueños en polvo». Los liberadores, soldados de varias naciones aliadas, se enfrentaron a escenas que los perseguirían de por vida, un fuerte testimonio de la brutalidad que los humanos son capaces de infligir unos a otros. En el después, el mundo quedó para lidiar con la enormidad de lo que había transcurrido. Los juicios de Nuremberg, una serie de tribunales militares celebrados entre 1945 y 1946, buscaron no solo castigar, sino también establecer un precedente de que crímenes tan atroces contra la humanidad nunca más quedarían sin respuesta. Los juicios fueron un momento crucial en el establecimiento de la ley internacional, con figuras como Hermann Göring y Rudolf Hess responsabilizados por sus acciones. El Holocausto, con sus desgarradoras historias de supervivencia, pérdida y resiliencia, es una narrativa subrayada por las conmovedoras palabras de Ana Frank, cuyo diario permanece como una de las cuentas más sinceras y trágicas de este periodo. A pesar de todo, creo que la gente es realmente buena de corazón. Los ecos del Holocausto, resonando a través de los anales de la historia, nos recuerdan la necesidad de recordar, de dar testimonio y de asegurar que tal oscuridad nunca descienda sobre la humanidad de nuevo. El Behemoth desencadenado. Relatos de valor y pesar en el frente oriental. A medida que el amanecer se rompía sobre la vasta extensión del frente oriental, un teatro de la Segunda Guerra Mundial, a menudo eclipsado por las historias de los aliados occidentales, se desplegaba una saga de inmensa escala y profunda tragedia humana, extendiendo desde las tundras congeladas cerca de Murmansk hasta las estepas abrasadas por el sol del Cáucaso. Este frente no era solo un campo de batalla, sino un crisol en el que se forjaba el destino de las naciones. Fue aquí, en el crudo invierno de 1941, que el ejército alemán, que hasta entonces había parecido invencible, encontró su primer serio revés en la batalla de Moscú. La contraofensiva soviética, lanzada el 5 de diciembre de 1941, obligó al Wehrmacht a retroceder, marcando el primer gran revés para las fuerzas de Hitler. Fue un testimonio de la resolución del pueblo soviético, quien, como famosamente remarcó Winston Churchill, arrancó las entrañas de la máquina de guerra nazi. La batalla de Kursk, comenzando el 5 de julio de 1943, se erige como un testimonio de la intensidad del conflicto. Conocida como Operación Ciudadela,
La ofensiva alemana buscaba rodear y destruir las fuerzas soviéticas. El choque, caracterizado por masivas batallas de tanques, como en Prokhorovka, se convirtió en una sinfonía de acero y destrucción, haciéndola una de las mayores confrontaciones blindadas de la historia. El coraje de las tripulaciones de tanques soviéticos fue epitomizado por figuras como el teniente Zinovy Kolovanov, quien, en su tanque KV-1, logró destruir 22 tanques alemanes en un solo enfrentamiento cerca de Krasnogvardeysk en agosto de 1941. Los cielos, llenos del zumbido incansable de aviones y puntualizados por las explosiones estruendosas de cañones antitanque y antiaéreos, fueron testigos del espíritu inquebrantable de los defensores. En el telón de fondo de estas monumentales batallas, el costo de la guerra fue asombroso, no solo en términos de pérdidas militares, sino en el inmenso sufrimiento de la población civil. Aldeas fueron arrasadas, ciudades fueron destrozadas y millones fueron desplazados, sus vidas desarraigadas por los estragos de la guerra. El Frente Oriental fue un crudo recordatorio del apetito indiscriminado de la guerra por la destrucción, consumiendo tanto a soldados como a civiles por igual. Fue en el rescaldo de la batalla de Kiev, en 1941, que la cruda realidad de la guerra quedó al descubierto. Esta batalla fue una de las más significativas y mortales de la historia, resultando en el cerco y casi aniquilación de las fuerzas soviéticas en Ucrania. Más de 600.000 tropas soviéticas fueron capturadas y las fuerzas alemanas parecían imparables. Este conflicto, mientras que una victoria táctica para los alemanes, extendió aún más sus líneas y preparó el escenario para la dura guerra de invierno que seguiría. La caída de Kiev no fue solo una derrota militar, sino una profunda tragedia para la Unión Soviética, dejando la ciudad y sus habitantes en manos de los invasores, marcando uno de los momentos más oscuros de la guerra. La narrativa del Frente Oriental es incompleta sin reconocer la asombrosa pérdida de vidas. Los números son casi incomprensibles, con estimaciones sugiriendo que la Unión Soviética sola soportó la pérdida de más de 26 millones de almas. Cada número en esta estadística era una vida, una historia no contada, un sueño incumplido. El mariscal de campo Erich von Manstein, reflexionando sobre el conflicto, notó sombríamente: la guerra en el Frente Oriental fue un tipo diferente de guerra, fue una guerra total. Los campos del Este no eran solo campos de batalla, eran cementerios para los incontables que yacen en tumbas sin marcar, sus sacrificios un testimonio sombrío del devastador peaje de la guerra. Susurros en el viento. El viaje del Kindertransport. Mientras las nubes de tormenta de la guerra se cernían sobre Europa, se desarrollaba una odisea menos conocida, pero profundamente impactante: la evacuación de niños de ciudades destinadas a la destrucción hacia lugares de relativa seguridad. Entre estos movimientos, el Kindertransport emergió como un faro de esperanza en una era envuelta en oscuridad. Entre el 2 de diciembre de 1938 y el estallido de la guerra, en septiembre de 1939, en una carrera contra el tiempo, el Kindertransport salvó a casi 10.000 niños, predominantemente judíos, de las garras de la persecución nazi. Estos trenes de esperanza partieron de ciudades como Berlín, Viena y Praga, atravesando el corazón de un continente oscurecido por la sombra de la guerra inminente. El viaje del Kindertransport fue un paso de la inocencia a una madurez forzada. Como la noche de los cristales rotos, Kristallnacht destrozó su realidad el 9 de noviembre de 1938, las familias judías enfrentaron una decisión angustiosa: enviar a sus hijos hacia lo desconocido para asegurar su supervivencia. Los trenes, a menudo marcados con un letrero de Kindertransport, se convirtieron en los vasos de salvación, partiendo de estaciones donde los adioses llorosos resonaban contra el vapor y el acero. Los niños, algunos demasiado jóvenes para comprender la gravedad de su viaje, llevaban poco más que una etiqueta con su nombre y algunas posesiones preciadas. Lore Segal, una sobreviviente del Kindertransport, recuerda: éramos los afortunados, los salvados, pero en cada salvación hay una especie de tragedia. La separación en las estaciones de tren fue un momento de profunda tristeza e inimaginable valentía. Los padres, envueltos en una fachada de seguridad, se despidieron de sus hijos, sin saber si alguna vez se reunirían.
Las palabras de una sobreviviente del Kindertransport, Vera Gissing, hacen eco del dolor de aquel tiempo. Fuimos arrancados de los brazos de nuestros padres y empujados hacia el mundo alienígena del que no sabíamos nada. El destino para muchos fue Gran Bretaña, una nación que, a pesar de sus aprensiones antes de la guerra, abrió sus puertas a estas almas vulnerables. Familias de acogida, que iban desde la clase trabajadora hasta la aristocracia, acogieron a estos niños, ofreciéndoles una nueva vida, pero llena de desafíos. El ajuste a una nueva cultura, idioma y estructura familiar fue una tarea formidable para estos jóvenes refugiados. Ciudades y pueblos de toda Gran Bretaña, desde Londres hasta Liverpool, se convirtieron en nuevos hogares para los Kinder. El pueblo británico, lidiando con el inicio de la guerra y la posterior evacuación de sus propios niños al campo, mostró un espíritu de compasión notable, ejemplificado por los esfuerzos de organizaciones como el Movimiento para el Cuidado de Niños de Alemania, que orquestó la misión de rescate. Sin embargo, el costo psicológico de este trastorno fue profundo. Los Kinder, como se les conocía, lidiaron con el trauma de la separación, la pérdida de sus hogares y la incertidumbre sobre el destino de sus familias. Muchos encontraron consuelo en cartas de sus padres, palabras preciadas que a menudo cesaban abruptamente mientras la guerra consumía Europa. El dolor de estas ausencias dejó cicatrices profundas y para muchos las reuniones posteriores a la guerra fueron agridulces. El paso del tiempo había cambiado irrevocablemente tanto a padres como a hijos. Sir Nicholas Winton, quien orquestó en silencio el rescate de 669 niños, reflexionó: «Alguien tenía que hacer algo, y fue increíblemente fácil para mí hacer esto». Las historias de estos niños, ahora adultos, como Alf Dubs, él mismo un Kinder, y más tarde un defensor de los derechos de los niños refugiados, son testimonios del impacto duradero de esta extraordinaria éxodo. Sus narrativas, entrelazadas en la tela de las naciones que los acogieron, sirven como recordatorios conmovedores de la capacidad de bondad y valentía en tiempos de adversidad extrema. En palabras de la sobreviviente del Kindertransport, Renata Laxova, el dolor de la separación nunca desaparece, pero tampoco lo hace la gratitud por haber sido salvados. Sombras y luz, las heroínas anónimas de la guerra. A medida que el mundo se veía envuelto en las llamas de la Segunda Guerra Mundial, una transformación se desplegaba silenciosa, pero poderosamente tanto en los frentes internos como en los campos de batalla. En Gran Bretaña, las mujeres tomaron las riendas de la fuerza laboral, encarnando la figura icónica de Rosie la remachadora, un símbolo de la tenacidad y fuerza femenina. En fábricas, astilleros y granjas se convirtieron en el pilar del esfuerzo de guerra, siendo su trabajo crucial para el éxito de los aliados. En los Estados Unidos, Rosie fue inmortalizada por la pintura de 1943 de Norman Rockwell, representando a una mujer fornida tomando un descanso para almorzar de su trabajo de remachado. A pesar del papel pivotal que desempeñaron, las mujeres a menudo enfrentaron la paradoja de ser esenciales pero subvaloradas. Como capturó en palabras una trabajadora de fábrica, no solo estábamos reemplazando a los hombres, nos estábamos convirtiendo en parte de algo mucho más grande que nosotras mismas. En la Unión Soviética, la narrativa tomó un giro aún más dramático. Aquí, las mujeres no solo eran contribuyentes al esfuerzo de guerra, eran guerreras en su propio derecho. El regimiento de bombarderos nocturnos 588, apodado las Brujas de la Noche por sus adversarios alemanes, se volvió legendario. Estas mujeres, volando biplanos Polikarpov-Potuo anticuados, lideradas por Marina Raskova, una renombrada piloto y navegante, llevaron a cabo atrevidas incursiones nocturnas contra el frente alemán. Nadezhda Popova, una de las pilotos más distinguidas, voló 852 misiones y una vez dijo: «No teníamos paracaídas, ni radar, ni armas, solo bombas y un mapa. Era aterrador, pero teníamos una guerra que ganar». El zumbido de sus motores, seguido por un silencio inquietante al cortar los motores para deslizarse sobre sus objetivos, se convirtió en un presagio de perdición para el enemigo. A través del Atlántico, en los Estados Unidos, las mujeres también rompieron barreras. El cuerpo auxiliar femenino del ejército y las pilotos de servicio de la Fuerza Aérea Femenina estuvieron entre las unidades donde las mujeres sirvieron con distinción, asumiendo roles desde trabajo de oficina
hasta volar aviones militares para misiones no combatientes. Más de 1.100 pilotos WASP, como la estimada Jacqueline Cochran, volaron más de 60 millones de millas en servicio. Su servicio, aunque invaluable, fue una constante batalla cuesta arriba contra los prejuicios de la época. Como Obeta Kolb-Hobby, la primera directora de WAC, puso en palabras adecuadamente: las mujeres que dieron un paso al frente fueron medidas como ciudadanas de la nación, no como mujeres. Esta fue una guerra del pueblo, y todos estaban en ella. La lucha por la igualdad de derechos y reconocimiento, tanto en el ámbito militar como en la vida civil, ganó nuevo impulso, alimentado por las experiencias y aspiraciones de estas heroínas anónimas de la guerra. El período de posguerra vio el génesis de movimientos que eventualmente llevarían a cambios significativos en la sociedad, incluyendo la lucha por igualdad de salario y el movimiento de liberación de las mujeres. Figuras como Eleanor Roosevelt abanderaron este espíritu, declarando: las mujeres en este país deben tomar conciencia de sí mismas como mujeres y de su capacidad para funcionar como un grupo. Al mismo tiempo, deben intentar borrar de la conciencia de los hombres la necesidad de considerarlas como un grupo o clase especial. Sombras detrás del alambre de púas, los ecos silenciosos del internamiento. En la sombra de un conflicto global, una guerra más silenciosa e insidiosa se libraba en el frente interno de América del Norte. Tras el ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, la sospecha y el miedo echaron raíces en los corazones de la población estadounidense y canadiense. Este miedo, mal orientado y arraigado en prejuicios raciales, llevó al internamiento de más de 120.000 japoneses americanos y 22.000 japoneses canadienses. Su único delito, la ascendencia. En los Estados Unidos, la Orden Ejecutiva 900-6066 del presidente Franklin D. Roosevelt, firmada el 19 de febrero de 1942, marcó el inicio de una masiva remoción e encarcelamiento. De manera similar, en Canadá, bajo las regulaciones de defensa de Canadá, los japoneses canadienses fueron forzosamente reubicados desde la costa de Columbia Británica, sus propiedades incautadas y sus vidas destrozadas. Los ecos de estas acciones, capturados conmovedoramente en las palabras de un detenido, George Takei, fue un tiempo de terrible incertidumbre y miedo, resuenan con el lado oscuro de la naturaleza humana. La vida detrás del alambre de púas de los campos de internamiento como Manzanar en California o Hastings Park en Vancouver fue un contraste marcado con las vidas que los internos habían conocido. Estos campos, a menudo situados en áreas remotas e inhóspitas como los desiertos de Arizona o las llanuras de Wyoming, eran ciudades improvisadas de barracas de papel alquitrán, donde la privacidad era un lujo y el clima duro una compañía incesante. A pesar de estas condiciones, los internos se esforzaron por forjar una apariencia de normalidad. Se establecieron escuelas, se imprimieron periódicos como el Manzanar Free Press y se cultivaron jardines en el suelo árido. Sin embargo, el dolor del confinamiento, la persistente sensación de injusticia, no podía aliviarse con estos pequeños actos de desafío. En palabras de una ex interna, Aiko Herzig Yoshinaga, fue una lucha para mantener nuestra dignidad. La pérdida de propiedad y libertades civiles fue un golpe duro. Negocios construidos con años de esfuerzo quedaron atrás. Hogares vendidos por una fracción de su valor y vidas alteradas irrevocablemente. Familias como los Wakatsukis perdieron sus barcos de pesca y hogares, símbolos de su sueño americano arduamente ganado. El costo financiero fue inmenso, pero las cicatrices emocionales y psicológicas fueron más profundas. Nombres como Fred Korematsu y Gordon Hirabayashi se volvieron sinónimos de la lucha por la justicia, desafiando la constitucionalidad del internamiento hasta llegar a la Corte Suprema. Aunque sus esfuerzos fueron inicialmente en vano, sentaron las bases para futuras reparaciones. Como el mismo Korematsu declaró, puede tomar tiempo probar que tienes razón, pero tienes que mantenerte firme. Líderes comunitarios como Yuri Kochiyama y Roy Miki emergieron del crisol de los campos, abogando por los derechos civiles y la reparación. Sus esfuerzos culminaron en la Ley de Libertades Civiles de 1988 de EU y la disculpa formal del gobierno canadiense el 22 de septiembre de 1988, reconocimientos de las injusticias sufridas por los internos.
Al reflexionar sobre este periodo, las palabras del interno Mary Tsukamoto resuenan con relevancia atemporal. Vimos a todas estas personas detrás de la valla, mirando hacia afuera, aferrándose al alambre y mirando hacia afuera porque estaban ansiosos por saber qué estaba pasando. Y pensé, esto es América, esto no puede estar sucediendo aquí. Profundidades silenciosas, ecos del conflicto en la guerra naval y el transporte mercante. En medio del vasto y volátil lienzo del océano, los buques de guerra y los barcos mercantes jugaron un papel pivotal, aunque peligrosamente silencioso, en la gran narrativa de la Segunda Guerra Mundial. El mar se convirtió en un escenario para un baile mortal entre cazadores y cazados, donde los riesgos no eran solo la victoria militar, sino las mismísimas líneas vitales de las naciones. La vida a bordo de estos buques era una mezcla de rutina, camaradería y constante vigilancia, sustentada por la amenaza siempre presente del enemigo invisible que acechaba bajo las olas. La batalla del Atlántico, que ardió desde 1939 hasta 1945, fue la campaña militar continua más larga de la guerra. Fue aquí donde los barcos mercantes aliados, escoltados por buques de guerra, enfrentaron el asalto implacable de los submarinos alemanes U-Boot. Los convoyes, abriéndose camino a través de las traicioneras aguas del Atlántico, eran el sustento de Gran Bretaña, transportando suministros esenciales de alimentos, armas y combustible. La valentía de los marineros, tanto militares como mercantes, fue inmortalizada en las palabras de Winston Churchill. Lo único que realmente me asustó durante la guerra fue el peligro de los U-Boot. La vida a bordo de estos buques fue un testimonio de la resiliencia humana. Las tripulaciones, unidas por un sentido compartido de deber y peligro, formaron comunidades estrechamente unidas. La vida diaria era una rutina de mantenimiento, navegación y vigilancia, interrumpida por momentos de intensa acción o aterradora quietud. La tripulación del HMS Hood, el orgullo de la Royal Navy, vivió esta realidad hasta su trágico final en la batalla del Estrecho de Dinamarca en mayo de 1941, cuando un solo proyectil del acorazado alemán Bismarck llevó a su hundimiento catastrófico. Los marinos mercantes, a menudo los héroes anónimos de la guerra, enfrentaron peligros no menos graves que sus contrapartes militares. Estos marineros civiles, dirigiendo sus vulnerables buques de carga a través de aguas infestadas de submarinos, fueron un engranaje crucial en la máquina de guerra. El hundimiento del SS Athenia por un submarino alemán U-Boot el 3 de septiembre de 1939, apenas horas después de que Gran Bretaña declarara la guerra a Alemania, marcó el sombrío comienzo de la batalla por el Atlántico. Las palabras de un sobreviviente de la Athenia, reflexionando sobre el ataque, encapsulan la peligrosa realidad de la guerra marítima. El mar estaba en llamas. Estábamos en medio de un infierno. Sin embargo, el frío era paralizante. El costo humano de esta guerra submarina fue impresionante. Los U-Boot, denominados manadas de lobos por su comandante, el almirante Karl Dönitz, cazaron sin piedad a la navegación aliada, enviando toneladas de suministros esenciales y miles de almas al fondo del océano. El terror de estar en un barco hundiéndose, la lucha por los botes salvavidas y la agonizante espera de rescate en el mar abierto fueron experiencias grabadas en la memoria de innumerables marineros y marinos. Sin embargo, en la inmensidad del océano, también hubo relatos de humanidad y camaradería improbable. Incidentes como el incidente de Laconia, donde un submarino alemán U-Boot, después de torpedear el RMS Laconia, participó en una arriesgada operación de rescate para los sobrevivientes, reflejaron el complejo tejido moral de la guerra naval. El comandante, Werner Hartenstein, desafiando las convenciones de la guerra, señaló: «Si algún barco asiste a la tripulación náufraga del Laconia, no lo atacaré, siempre y cuando no sea atacado por fuerzas navales o aéreas». En medio del mármol y el polvo, el costo humano de la campaña italiana. Al amanecer sobre el Mediterráneo, el 10 de julio de 1943, las primeras tropas aliadas, parte de la Operación Husky, pisaron las playas de Sicilia. Esto marcó el inicio de la campaña italiana, una serie de batallas que se harían notorias por su duración, intensidad y las profundas cicatrices que dejaron en el paisaje y la psique italiana. La campaña, extendiéndose desde las costas sicilianas hasta las fronteras alpinas,
no fue solo una serie de operaciones militares estratégicas, sino una saga de resistencia y sufrimiento humano. Ciudades y pueblos, desde las antiguas calles de Roma hasta las aldeas rurales de los Apeninos, se transformaron en teatros de guerra. Como el general Mark Clark, comandante del Quinto Ejército de E.U., comentaría más tarde, la crueldad de esta campaña está más allá de la imaginación de aquellos que no la experimentaron. La campaña italiana fue una batalla librada en medio de algunos de los sitios históricos más preciados del mundo. Ciudades como Roma, Florencia y Montecassino se convirtieron en campos de batalla, sus antiguas calles resonando con el rugido de los disparos y el estruendo de los tanques. La abadía de Montecassino, símbolo de paz y piedad durante siglos, quedó en ruinas tras una serie de asaltos considerados necesarios para romper las defensas alemanas. Al presenciar la devastación, un soldado lamentó: era como si la historia misma estuviera atrapada en el fuego cruzado. El impacto en la población civil fue profundo y desgarrador. El implacable avance hacia el norte de los aliados, junto con la resistencia determinada de las fuerzas del Eje, convirtió el campo italiano en un paisaje de desplazamiento y destrucción. Los civiles italianos, atrapados en el tumulto de la retirada y el avance, enfrentaron una terrible prueba. El pueblo de San Pietro, por ejemplo, se convirtió en un símbolo del sufrimiento civil. Reducido a escombros tras intensos combates, representó el destino de innumerables otros pueblos a lo largo del camino de la campaña. El documental de John Huston, La batalla de San Pietro, documentó dolorosamente la desolación y la desesperación, su lente capturando las inquietantes imágenes del costo indiscriminado de la guerra en soldados y civiles por igual. La vida en medio del caos de la guerra fue una lucha diaria por la supervivencia. Con la economía en ruinas y las líneas de suministro interrumpidas, la escasez se convirtió en una constante compañera. En ciudades y pueblos por igual, los mercados, una vez bulliciosos, estaban vacíos. Historias de este periodo cuentan de familias italianas intercambiando reliquias familiares por unas pocas libras de harina o granjeros ocultando ingeniosamente su ganado en las montañas para evitar su confiscación por el enemigo. A través de estos actos de resistencia, el espíritu italiano de arrangiarsi, arreglárselas con lo que tienes, brilló intensamente. A pesar de las dificultades y el dolor, el espíritu del pueblo italiano permaneció indomable. Entre las ruinas, las artes florecieron como una forma de resistencia y preservación de la identidad cultural. En Florencia, a medida que la guerra se acercaba a su centro histórico, la famosa Galería Uffizi fue evacuada, sus invaluables obras de arte ocultas de la amenaza de destrucción. En pequeños pueblos devastados por la guerra, se realizaron óperas en teatros improvisados, las melodías ofreciendo un breve respiro del tumulto circundante. Una anécdota conmovedora relata una actuación improvisada en un refugio antiaéreo, donde, entre el sonido de las bombas cayendo, una madre susurró a su hijo: «Recuerda, esto es lo que somos, la liberación de Roma». El 4 de junio de 1944 trajo un atisbo de esperanza, pero el fin de la campaña aún estaba lejos. La línea gótica, una formidable serie de defensas alemanas, se convirtió en el escenario de algunos de los combates más feroces de la campaña. Con la llegada del invierno de 1944, las tropas aliadas, enfrentando no solo a un enemigo implacable, sino también al clima inclemente, vieron su resolución puesta a prueba hasta sus límites. Fue durante este tiempo que la lucha por Italia verdaderamente mostró su capacidad para quebrar espíritus y cuerpos por igual. Como escribió el poeta italiano Giuseppe Ungaretti durante la guerra, «Me ilumino con inmensidad». En estas palabras yace la esencia del espíritu italiano. Una luz que nunca deja de brillar, incluso en los tiempos más oscuros. Susurros de desafío, la guerra silenciosa de resistencia en la Europa ocupada. Bajo la sombra de la esvástica se libró un tipo diferente de guerra a través de los territorios ocupados de Europa. Una guerra de susurros y sombras, de desafío audaz contra el opresor. Esta fue la guerra de los movimientos de resistencia, un mosaico de operaciones clandestinas que se extendieron desde los fiordos de Noruega hasta las montañas de Grecia. Los combatientes de la resistencia,
A menudo ciudadanos ordinarios convertidos en guerreros en la noche asumieron el manto de la libertad con un coraje que desmentía sus números y recursos. En palabras de Winston Churchill, estos no son soldados, sino ciudadanos. Ellos son la resistencia. En Francia, el Maquis, bandas guerrilleras rurales de la resistencia francesa, se convirtió en un símbolo del desafío francés. Jóvenes hombres y mujeres, impulsados por un ferviente patriotismo, se dirigieron a las áreas remotas del Vercors y el Morvan, donde libraron una guerra de guerrillas contra los ocupantes alemanes. Sus operaciones variaron desde el sabotaje de líneas ferroviarias hasta el asesinato de funcionarios colaboracionistas. El espíritu de la resistencia francesa fue personificado por figuras como Jean Moulin, unificador de los grupos de resistencia franceses, quien pagó el precio máximo bajo la tortura de Klaus Barbie, el infame carnicero de Lyon. Las últimas palabras de Moulin, «Soy, seré, un francés», hacen eco del espíritu indomable de la resistencia. La resistencia noruega, mientras tanto, llevó a cabo una de las operaciones más audaces de la guerra, el sabotaje de la planta de agua pesada en Vemork el 28 de febrero de 1943. Esta misión crítica, llevada a cabo en pleno invierno por un puñado de valientes noruegos, impidió que los nazis adquirieran agua pesada, un componente crucial para su investigación atómica. La operación, más tarde dramatizada en la película Los héroes de Telemark, mostró la pura audacia e ingenio de los combatientes de la resistencia. Joachim Ronneberg, el líder de la operación, reflexionó: no nos sentíamos como héroes. Estábamos haciendo un trabajo por nuestro país, bajo circunstancias muy especiales. En Polonia, el Ejército Nacional, Armia Krajowa, representó el movimiento de resistencia subterráneo más grande de toda la Europa ocupada. Su operación más notable, el levantamiento de Varsovia de 1944, fue un intento trágico, pero heroico, de liberar la ciudad de la ocupación alemana. Durante 63 días, los combatientes polacos tomaron control de Varsovia, participando en fieros combates callejeros antes de ser abrumados por las fuerzas alemanas superiores. El levantamiento, aunque en última instancia no tuvo éxito, sigue siendo un símbolo conmovedor de la resistencia y el sacrificio polacos. Władysław Bartoszewski, participante en el levantamiento, declaró de manera conmovedora: «Luchamos por Polonia, por la libertad, contra todo pronóstico, y lo hicimos con honor». En cada rincón de la Europa ocupada, estos movimientos de resistencia escribieron sus propias sagas de valentía. En los Países Bajos, la resistencia holandesa llevó a cabo una prolongada campaña de espionaje y sabotaje, siendo su miembro más famoso la joven diarista Ana Frank, quien se convirtió en la voz de los oprimidos a través de sus escritos. En Grecia, los partisanos del Frente de Liberación Nacional y la Liga Nacional Republicana Griega libraron una campaña implacable contra tanto los ocupantes del Eje como sus colaboradores, luchando a menudo en el accidentado terreno de las montañas Pindo. Sin embargo, la historia de la resistencia en Europa también es una de inmenso sacrificio. Las represalias de las fuerzas ocupantes fueron rápidas y brutales. Aldeas como Oradour-sur-Glane en Francia y Lidice en Checoslovaquia fueron arrasadas, sus habitantes asesinados a sangre fría, como un mensaje escalofriante para aquellos que se atrevieron a resistir. Los combatientes de la resistencia, conscientes de los riesgos, abrazaron su existencia sombría, entendiendo, como lo puso la combatiente de la resistencia francesa Lucie Aubrac: resistir no es solo una cuestión de negarse a rendirse, es un camino que elegimos seguir. Sombras y cenizas, la marcha de la muerte de Bataan y los ecos de la Guerra del Pacífico. En los primeros días de 1942, mientras los ojos del mundo estaban fijos en los eventos que se desarrollaban en Europa, una tragedia de inmensas proporciones tenía lugar en los confines del Pacífico. La península de Bataan se convirtió en el escenario de uno de los episodios más desgarradores de la Segunda Guerra Mundial, la Marcha de la Muerte de Bataan. Esto no fue solo una marcha, fue un brutal testimonio de la capacidad humana tanto para el sufrimiento como para la crueldad, un sombrío recordatorio de las facetas más oscuras de la guerra. Tras la caída de Bataan, el 9 de abril de 1942, después de meses de lucha implacable y suministros menguantes, aproximadamente 75.000 tropas estadounidenses y filipinas
cayeron en manos de las fuerzas japonesas. Lo que siguió fue una transferencia forzosa que se convirtió en una marcha tortuosa bajo el sol abrasador, abarcando aproximadamente 65 millas desde Mariveles, Bataán, hasta San Fernando, Pampanga. Los hombres, ya demacrados y plagados de enfermedades por el asedio, fueron sometidos a una brutalidad inimaginable. Golpizas, apuñalamientos con bayoneta y ejecuciones aleatorias se convirtieron en el orden del día. Los captores japoneses, viendo la rendición como una deshonra, trataron a sus prisioneros con desprecio, despojando a los soldados de su humanidad con cada paso que daban. Entre las líneas cansadas de prisioneros estaba el capitán Manuel Colaico, un oficial filipino-estadounidense. Su relato, marcado por momentos de resistencia en medio de la desesperación, ofrece un vistazo al espíritu humano indomable. Relató historias de actos de bondad subrepticios, un sorbo de agua robado aquí, un bocado escondido de comida allá, pequeños gestos que se convirtieron en salvavidas en el mar de desolación. Pero la marcha de la muerte de Bataán fue meramente un prólogo al lienzo más amplio de la Guerra del Pacífico, un teatro caracterizado por sus vastas distancias y campos de batalla diversos. Desde las densas junglas de Birmania hasta las islas volcánicas de Iwo Jima, la guerra en el Pacífico estuvo marcada por su combate brutal y su impacto en las poblaciones locales. Las islas del Pacífico, una vez remotas e intactas, se convirtieron en piezas de ajedrez en una lucha global, sus habitantes atrapados entre los titanes chocantes de imperios. En las Islas Salomón, la batalla de Guadalcanal, agosto de 1942, febrero de 1943, se libró una campaña brutal que epitomizó la naturaleza desgastante de la Guerra del Pacífico. Soldados, tanto estadounidenses como japoneses, se enfrentaron no solo entre sí, sino también con el ambiente implacable y despiadado. La malaria, la inanición y el desgaste psicológico de un bombardeo constante crearon un infierno viviente para los combatientes de ambos lados. El enfermero de la Marina John Bradley, quien más tarde izó la bandera en Iwo Jima, experimentó por primera vez los horrores de la guerra aquí, atendiendo a los heridos y moribundos en un ambiente donde el aire mismo parecía saturado de desesperación. La batalla, en palabras del periodista Richard Tregaskis, fue una historia de heroísmo increíble y valentía bajo fuego, encapsulando la narrativa más amplia de la Guerra del Pacífico. El impacto de la guerra en las poblaciones locales fue profundo y de largo alcance. En Filipinas, una nación atrapada en el torbellino de la guerra, surgieron historias de resistencia y heroísmo de las cenizas del conflicto. Una de esas historias fue la del capitán Wenceslao Vinzons, un abogado educado en Harvard y líder guerrillero, quien orquestó un movimiento de resistencia contra la ocupación japonesa. A pesar de enfrentarse a probabilidades abrumadoras, Vinzons y sus compatriotas lucharon valientemente, sus acciones un testimonio del espíritu inquebrantable de aquellos que se negaron a inclinarse ante la tiranía. El general Douglas MacArthur, al regresar a Filipinas, capturó conmovedoramente la esencia de esta lucha cuando declaró: «He regresado. Por la gracia de Dios Todopoderoso, nuestras fuerzas están nuevamente en suelo filipino». Ecos de desesperación, revelando la tragedia velada de Bengala, 1943. Bajo la sombra del conflicto global, la hambruna de Bengala de 1943 se desplegó como una tragedia pasada por alto. Este cataclismo, en medio del tumulto de la Segunda Guerra Mundial, fue menos un desastre natural y más una consecuencia de políticas inducidas por la guerra y el descuido colonial, alterando para siempre el subcontinente indio. El año 1943 marcó un capítulo siniestro en la historia de Bengala. Mientras la furia de la Segunda Guerra Mundial engullía naciones, Bengala, bajo la India británica, enfrentó una crisis sin precedentes. A pesar de sus tierras fértiles y ríos abundantes, Bengala estaba paradójicamente destinada a la hambruna. Los británicos, anticipando una invasión japonesa tras su ocupación de Birmania, adoptaron la política de negación. Este enfoque de tierra quemada llevó a la confiscación de transportes vitales como botes y carros de bueyes y la destrucción de reservas de arroz, cruciales para la población bengalí predominantemente agrícola. Notablemente, en distritos como Midnapore, el impacto de la política fue devastador.
dejando a los agricultores sin medios para cosechar o transportar sus cultivos. En medio de estas escaseces impulsadas por la política, el esfuerzo de guerra británico interrumpió la agricultura. El reclutamiento y la desviación de recursos para los esfuerzos de guerra significaron una mano de obra agrícola reducida. Consecuentemente, el arroz, alimento básico de Bengala, se volvió escaso. Inescrupulosamente, comerciantes locales, incluyendo influyentes empresarios marwari, acapararon el arroz, causando que los precios se dispararan. En un relato inquietante, el testigo ocular Chitta Prasad Bhattacharya, un artista y periodista notable, ilustró en sus bocetos las imágenes conmovedoras de hambre y muerte, capturando el costo humano de tal especulación. Los horrores de la hambruna fueron estremecedores. Entre 2 y 3 millones perecieron de hambre, malnutrición y enfermedades. Las calles de Calcuta fueron testigo de esta tragedia, con figuras esqueléticas de pobres rurales que habían acudido a la ciudad en busca desesperada de comida. La observación inquietante de Fred Abedi encapsuló esta miseria. Hay cosas que he visto que, una vez vistas, nunca pueden ser olvidadas. Una madre con un bebé en su pecho y 2 niños aferrándose a su sari, suplicando no por arroz, sino por el agua en la que se había cocido el arroz. La severidad de la hambruna fue exacerbada por la respuesta inadecuada del gobierno colonial. Los británicos, preocupados por la guerra, y los líderes indios, tanto del Congreso como de la Liga Musulmana, enfrascados en luchas políticas, no lograron abordar la crisis efectivamente. Lord Wavell, el entonces virrey de la India, admitió más tarde la insuficiencia de las medidas de socorro, reconociendo el alcance del fracaso del gobierno en mitigar el desastre. En contraste, individuos como la Madre Teresa, entonces una joven monja llamada Hermana Teresa, se adentraron en las calles de Calcuta, ofreciendo consuelo y ayuda a las masas sufrientes. Organizaciones locales e individuos, como la misión Ramakrishna, proporcionaron incansablemente socorro, pero la inmensa escala de la crisis hizo que estos esfuerzos fueran una gota en un océano de necesidad. Posterior a la hambruna, Bengala enfrentó cambios profundos. La hambruna alimentó el nacionalismo, convirtiéndose en un momento pivotal en la lucha por la independencia de la India. Destacó las marcadas disparidades del gobierno colonial y la vulnerabilidad de los colonizados en tiempos de guerra. El renombrado economista indio Amartya Sen argumentó más tarde que la hambruna fue causada no por la escasez de alimentos, sino por las desigualdades en la distribución de alimentos, una declaración que refleja los fundamentos sociopolíticos de la tragedia. Este capítulo olvidado de la historia, la hambruna de Bengala de 1943, retrocedió al fondo, eclipsado por la narrativa más amplia de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, para aquellos que la vivieron, permaneció como un recordatorio desgarrador de hambre y pérdida, una memoria grabada en la conciencia colectiva del subcontinente. Líderes como Mahatma Gandhi y Subhash Chandra Bose expresaron su indignación, con Gandhi declarando solemnemente: «Dios no quiera que la India adopte el industrialismo al modo del Occidente. El imperialismo económico de un único pequeño reino insular está hoy manteniendo al mundo en cadenas. Si una nación entera de 300 millones adoptara una explotación económica similar, desnudaría al mundo como langostas». Ecos del conflicto. La reconfiguración de la guerra en el arte y la cultura. La Segunda Guerra Mundial, un conflicto que se extendió desde 1939 hasta 1945, no fue solo un campo de batalla de naciones, sino también un crisol que reconfiguró profundamente el arte y la cultura. En esta era, marcada tanto por la pérdida del patrimonio cultural como por el nacimiento de expresiones artísticas conmovedoras, el paisaje de las artes experimentó una transformación dramática. El insaciable apetito del régimen nazi por el arte condujo a uno de los robos de arte más extensos de la historia. Bajo la dirección de Adolf Hitler y figuras clave como Hermann Göring, se saqueó una asombrosa gama de obras de arte. La exposición de Arte Degenerado de 1937, un evento organizado por los nazis, exhibió obras de arte modernistas de manera despectiva, preparando el escenario para su eventual incautación o destrucción. La colección personal de Göring, acumulada a partir de obras robadas, incluía piezas de artistas renombrados como Rembrandt y Renoir. Este saqueo masivo no fue solo un robo de propiedad,
Fue un intento de erradicar identidades culturales. Como observó el novelista y teórico del arte francés André Malraux, el arte es una revuelta contra el destino. En medio de este saqueo cultural, la guerra también desencadenó una ola de expresión artística. Los artistas se encontraron luchando con los horrores y realidades de la guerra, lo que llevó a la creación de obras profundamente impactantes. Guernica, de Pablo Picasso, una representación inquietante del bombardeo de un pueblo vasco durante la Guerra Civil Española, se convirtió en un símbolo icónico de las atrocidades de la guerra. Esta obra maestra, completada en 1937, precedió a la Segunda Guerra Mundial, pero presagió poderosamente la devastación que traería el conflicto más amplio. En Gran Bretaña, artistas como Henry Moore, conocido por su serie de dibujos de refugios que retratan a los londinenses refugiándose en el metro durante los bombardeos aéreos, capturaron la sombría realidad de la vida en tiempos de guerra. La literatura también fue indeleblemente marcada por la guerra. Escritores como Ernest Hemingway y George Orwell participaron en la guerra, sus experiencias influyendo profundamente en sus obras posteriores. ¿Por quién doblan las campanas?, 1940, de Hemingway, inspirada en su tiempo en la Guerra Civil Española, y Rebelión en la Granja, 1945, de Orwell, reflejando el ascenso de regímenes totalitarios, son solo dos ejemplos de cómo la guerra impregnó las narrativas literarias. En la música, el impacto de la guerra fue profundo. La Sinfonía No.7 de Dmitri Shostakovich, estrenada en 1942, se convirtió en un himno de resistencia contra la agresión nazi. En Gran Bretaña, el Requiem de Guerra, 1962, de Benjamin Britten, aunque compuesto después de la guerra, utilizó la poesía de Wilfred Owen, un soldado y poeta de la Primera Guerra Mundial, para transmitir la futilidad y el horror de la guerra. Estas composiciones no solo proporcionaron consuelo, sino que también sirvieron como poderosos comentarios sobre la condición humana en medio del conflicto. La destrucción física de la guerra se extendió a sitios del patrimonio cultural, resultando en pérdidas irreparables. Ciudades históricas como Varsovia y Dresde sufrieron daños inmensos. El levantamiento de Varsovia de 1944 condujo a la destrucción sistemática de la ciudad por las fuerzas nazis, borrando siglos de historia. El bombardeo de Dresde, en febrero de 1945, devastó su centro histórico, incluido el Palacio Zwinger de estilo barroco y la ópera Semperoper. Estas pérdidas fueron lamentadas globalmente. Como lamentó el primer ministro británico Winston Churchill, destruir una ciudad y su cultura es destruir a la gente misma. El fin de la guerra en 1945 no sanó de inmediato las cicatrices infligidas en el arte y la cultura. El período de posguerra implicó extensos esfuerzos para recuperar obras de arte robadas, un proceso que continúa hasta el día de hoy. Organizaciones como el Programa de Monumentos, Bellas Artes y Archivos, establecido por los aliados, jugaron un papel crucial en esta restitución. Sus esfuerzos, inmortalizados en la película Los hombres del monumento, destacan la importancia perdurable del patrimonio cultural y los esfuerzos para preservarlo, incluso en medio del caos de la guerra. Bajo el velo del progreso, la paradoja de los avances médicos en la Segunda Guerra Mundial. En la tumultuosa era de la Segunda Guerra Mundial, que se extendió desde 1939 hasta 1945, el paisaje de la ciencia médica fue alterado para siempre. Este período, definido por su conflicto global sin precedentes, fue paradójicamente un crisol para la innovación médica y un oscuro capítulo de transgresiones éticas en la experimentación científica. Los años de guerra catalizaron significativos avances médicos. La producción masiva de penicilina, un descubrimiento de Alexander Fleming en 1928, se convirtió en una prioridad en tiempos de guerra. Howard Florey y Ernst Boris Chain, figuras clave en este empeño, facilitaron el desarrollo del medicamento, reduciendo drásticamente las muertes por infecciones de heridas. Para el día D, en 1944, se había producido suficiente penicilina para tratar a todas las fuerzas aliadas heridas, epitomizando el impacto monumental del fármaco. Las técnicas de transfusión de sangre también vieron avances revolucionarios. El Servicio Nacional de Transfusión de Sangre británico
precursor de los modernos bancos de sangre, se estableció en 1938. En los Estados Unidos, el Dr. Charles Drew, renombrado por su investigación en almacenamiento de sangre, jugó un papel crucial en el desarrollo de bancos de sangre móviles que fueron instrumentales para salvar vidas en el campo de batalla. El trabajo de Drew no solo revolucionó el cuidado médico en tiempos de guerra, sino que también tuvo un impacto duradero en las prácticas médicas civiles. En medio de estos avances, se desarrolló una narrativa más siniestra. Las potencias del eje, particularmente la Alemania nazi, se involucraron en experimentación médica bárbara. Josef Mengele, estacionado en Auschwitz, realizó horribles experimentos en prisioneros, enfocándose particularmente en gemelos, en una grotesca búsqueda para avanzar las teorías raciales nazis. Sus infames experimentos pseudocientíficos, carentes de cualquier consideración ética, incluyeron estudios sobre el cambio de color de ojos y cirugías invasivas realizadas sin anestesia. En el lejano oriente, la Unidad 731 de Japón, liderada por el general Shiro Ishii, se involucró en actividades igualmente aborrecibles en China ocupada. Los prisioneros fueron sometidos a vivisecciones, a menudo sin anestesia, y expuestos a enfermedades letales como parte de la investigación de armas biológicas. La escala de estos experimentos fue escalofriante, con miles cayendo víctimas de estas crueles prácticas. El fin de la guerra trajo estas atrocidades a la vanguardia. Los juicios de Nuremberg, que incluyeron el juicio de los doctores en 1946-1947, acusaron a varios médicos nazis. El resultante Código de Nuremberg, un hito en la ética médica, estipuló principios como el consentimiento voluntario para la experimentación humana. Como uno de los jueces en los juicios de Nuremberg, el doctor Leo Alexander señaló: «El consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial. En contraste, el manejo posterior a la guerra de los crímenes de guerra japoneses, particularmente aquellos de la Unidad 731, estuvo plagado de controversia. Muchos involucrados recibieron inmunidad por parte de los EPU a cambio de sus datos de investigación, una decisión que sigue siendo un punto de contención ética. El después de la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto, pintó un cuadro complejo de avance médico y compromiso ético. Las innovaciones en la producción de penicilina y las técnicas de transfusión de sangre representaron avances notables en la ciencia médica, salvando innumerables vidas. Simultáneamente, los experimentos inhumanos realizados por las potencias del eje resaltaron el potencial oscuro de la ciencia cuando se divorcia de la ética. De las ruinas al renacimiento, navegando el laberinto de la transición de posguerra. A medida que el humo de la Segunda Guerra Mundial se disipaba, emergía un paisaje de destrucción y desorden, anunciando un periodo marcado por profundos cambios y desafíos. Ciudades como Berlín, alguna vez metrópolis bulliciosas, yacían en ruinas, sus calles silenciosas salvo por el sonido de la reconstrucción. La tarea a mano era inmensa, no solo en términos de reconstrucción física, sino también en abordar las profundas heridas psicológicas dejadas por la guerra. El Plan Marshall, lanzado por el secretario de Estado de EPU, George C. Marshall, e iniciado en 1948, insufló vida en las economías destrozadas de Europa Occidental. Este esfuerzo monumental, ascendiendo a más de 12.000 millones de dólares, equivalente a aproximadamente 100.000 millones de dólares hoy, fue, en palabras de Marshall, contra el hambre, la pobreza, la desesperación y el caos. Fue un salvavidas para naciones al borde de la desesperación. El paisaje humano de la Europa de posguerra era un tapiz de movimiento y agitación. La Conferencia de Potsdam de 1945, con líderes como Truman, Stalin y Churchill al mando, preparó el escenario para un cambio sísmico en la demografía de la población, particularmente en Europa Oriental. Esta reordenación de fronteras vio a millones de alemanes étnicos embarcarse en viajes peligrosos desde lugares como los Sudetes en Checoslovaquia y los territorios Kresy en Polonia. Sus historias, marcadas por la pérdida y el desplazamiento, resonaron con los sentimientos de un refugiado polaco, quien lamentó: «Dejamos todo atrás, sabiendo que podríamos nunca regresar». En esta era de transformación, nuevas naciones emergieron de las cenizas de las antiguas.
El establecimiento de las Naciones Unidas en 1945 marcó una aspiración colectiva por un mundo unido en paz y cooperación. Agencias como la UNRWA se convirtieron en salvavidas para los desplazados, proporcionando comida, refugio y esperanza a aquellos que lo habían perdido todo. La vista de convoyes de la UNRWA, desafiando las carreteras devastadas de Europa, simbolizó un faro de esperanza en medio del caos. En palabras de un agradecido receptor de ayuda, la UNRWA no se trataba solo de comida o mantas, se trataba de saber que el mundo no nos había olvidado. Sin embargo, el camino hacia la estabilidad y la paz estuvo plagado de nuevos desafíos. La división ideológica entre la Unión Soviética y los aliados occidentales se profundizó, dando lugar a la Guerra Fría. La división de Alemania, simbolizada por el Muro de Berlín, se convirtió en la representación más conmovedora de un mundo dividido en dos. El discurso de la Cortina de Hierro de Winston Churchill en 1946 articuló esta nueva realidad, declarando: desde Stettin en el Báltico hasta Trieste en el Adriático, una cortina de hierro ha descendido a través del continente. El mundo, apenas recuperándose de las cicatrices de la guerra, se encontró al borde de otro conflicto, aunque más frío. Las historias de individuos como Ludwig Erhard, quien lideró el renacimiento económico de Alemania Occidental, o los relatos de familias reconstruyendo sus hogares ladrillo a ladrillo, están entrelazadas en la tela de este período transformador. En palabras de un berlinés, reflexionando sobre la era, de nuestra mayor desesperación vino nuestra mayor determinación. A medida que el mundo navegaba el intrincado laberinto de la transición de posguerra, las lecciones de este tumultuoso período continuaron resonando, dando forma a los contornos del mundo moderno, con el lenguaje silencioso pero profundo de las ruinas y el renacimiento. A medida que profundizamos en los momentos finales de nuestro viaje a través de la saga conmovedora de la Segunda Guerra Mundial, llevemos con nosotros los ecos del pasado, las fechas que se han grabado en la tela del tiempo, los nombres de los héroes y los susurros silenciosos de los no nombrados. Desde el coraje mostrado en las playas de Normandía, el 6 de junio de 1944, hasta la valentía tranquila en los diarios ocultos de Ana Frank, estas historias forman un mosaico de resistencia y sacrificio humano. Fue una vez dicho por Dwight D. Eisenhower: la verdadera gloria de la batalla yace en el último aliento del soldado. Al despedirnos, que esta reflexión sirva no solo como un recordatorio sombrío del costo humano, sino como un tributo perdurable a la resiliencia del espíritu humano. Cada historia, cada recuerdo, contribuye a la narrativa colectiva de nuestra historia compartida, una historia que enseña, advierte e inspira. Gracias por acompañarnos en este viaje conmovedor a través del tiempo. Hasta que nos encontremos de nuevo, recordemos, reflexionemos y nunca olvidemos. Adiós.